Bueno, alumnos, muy buenas tardes. Soy el doctor Guardo. Vamos a dar una clase de la cátedra de cirugía experimental. El tema de hoy es la cicatrización. La cicatrización es básicamente un proceso muy complejo que se puede definir como la cura de una herida a expensas del tejido conjuntivo o por regeneración de los propios tejidos afectados. El resultado final de la cicatrización va a ser una cicatriz. Esa cicatriz se puede definir también como la masa de tejido conjuntivo esencialmente fibroso, revestido por epidermis neoformada que ocupa una antigua solución de continuidad producida por el traumatismo. Es importante antes de continuar revisar los conceptos de reparación y regeneración. Regeneración es la sustitución de los tejidos destruidos por un tejido conjuntivo neoformado. Neoformado significa una deformación nueva. La regeneración es aquella que sustituye los tejidos por otros histológicamente semejantes. En la diapositiva podemos ver los dos conceptos enfrentados. La regeneración permite la recuperación completa del tejido dañado. En cambio, la reparación busca ser completa pero no lo logra. Puede recuperar algunas de las estructuras originales, pero puede producir alteraciones estructurales. Es cuando queda una cicatriz que no es igual al tejido original. Otros conceptos de reparación y regeneración. En la reparación se puede recuperar algunas de las estructuras originales, pero no puede producir alteraciones estructurales. Hay una respuesta tisular ante la herida, procesos inflamatorios, necrosis celular. En la regeneración permite la recuperación completa del tejido dañado. Alude a la proliferación de células y tejidos para reemplazar estructuras perdidas. Tipos de cicatrización. Hay de primera intención, de segunda, de tercera y de cuarta. Básicamente en la vida médica del alumno van a escuchar con muchísima mayor frecuencia cicatrizaciones de primera y de segunda intención. ¿Sí? La tercera y cuarta intención son mucho más infrecuentes. La cuarta intención es quizá, a mi juicio, más frecuente que la de tercera. ¿Cómo se realiza estos distintos tipos de cicatrización? La cicatrización por primera intención justamente son las heridas operatorias o las heridas que el paciente trae a una guardia con menos de 6 horas de evolución, heridas que no están muy sucias, que no están infectadas, ¿sí? Que el cirujano en ese momento puede hacer una limpieza correcta de la herida y entonces va a ¿qué? Va a suturarla, va a afrontar los bordes, ¿sí? De este afrontamiento de bordes, producto de la sutura, se esperará de 7 a 10 días para luego poder retirar esos puntos y el tejido habrá quedado cicatrizado. La sutura no es otra cosa que eso, el decirle al cuerpo qué tiene que pegar con qué, de qué manera. Es una guía para que el cuerpo cicatrice esa herida. Eso se llama primera intención, la que es realizada por el médico. Por segunda intención, esta es cuando, por algunos motivos que vamos a desarrollar, no podemos suturar esa herida. Si no está en una región expuesta que tenga mucho compromiso estético, vamos a dejar esa herida luego de limpiarla
cicatrizando por lo que se llama segunda intención. O sea, es el cuerpo que directamente desde la profundidad de la herida hacia la superficie va a ir pegando el tejido en forma lenta y con un resultado estético muy inferior al de la sutura convencional. Tanto la cicatrización de primera intención como segunda intención son las más frecuentes a las que el médico se tiene que afrontar. Cicatrizaciones de tercera intención o por tercera intención se denomina cuando reunimos dos superficies de la herida, pero una ya estaba en fase de granulación, ya estaba cerrando. Y con los recaudos pertinentes, el cirujano le agrega un punto, uno o dos puntos, de tal manera que, ya lo vamos a ver en unas imágenes, se forma una estructura combinada. La cicatrización por cuarta intención es de mayor complejidad, es cuando aceleramos la cura de la herida por medio de injertos cutáneos. ¿Dónde se ve esto mucho? En los quemados. En estas imágenes podemos ver en la primera fila una cicatrización por primera intención. De izquierda a derecha vemos la herida, en la figura del medio vemos la sutura, cómo se guía a la herida para indicarle al cuerpo qué es lo que tiene que pegar, qué superficies y de qué manera tienen que pegarse. Y el resultado final, vemos una cicatriz lineal, es un buen resultado estético. En la línea del medio, ahí vemos una herida que no es tan limpia, no es tan prolija, de bordes netos, como en la herida superior. Esa herida es la que vamos a dejar que el cuerpo vaya desde abajo hacia arriba, produciendo la cicatrización. Generalmente este tipo de heridas se puede ayudar con azúcar, ¿sí? El azúcar tiene una propiedad doble en realidad, que por un proceso, por una cualidad osmótica, que trata, por su poder osmótico, saca el líquido de todo lo que lo rodea, absorbe líquido, deshidrata la bacteria y la mata. Además, favorece el tejido de granulación. El resultado estético por segunda intención no es bueno. Se puede observar en la última figura de la derecha que el resultado estético no es bueno. Y por tercera intención, si notan, de izquierda a derecha, es una combinación de las dos primeras. Cuarta intención. Cuando tenemos grandes superficies cruentas y tenemos que hacer un injerto para poder tapar esa superficie cruenta y favorecer y guiar la cicatrización. En esta diapositiva tenemos un poco el resumen de lo hablado. Primera intención en rojo. ¿Para quién? Para heridas limpias que se cierran con sutura. Heridas contaminadas o que pasaron más de 6-8 horas producidas y donde el paciente no pudo, no quiso o no supo dónde acudir a atenderse. Tenemos en azul el cierre por segunda intención. Combinación de las dos primeras, tercera intención. Cuarta intención, aceleramos la cura de una herida por medio de injertos. ¿Dónde ocurre esto? Principalmente pacientes con grandes quemaduras, grandes extensiones de quemaduras. Las fases de la cicatrización son aglutinación con reacción inflamatoria, rubor, calor y dolor, organización con hiperemia, flujo de sangre al lugar de la herida, y fibrosis, fibrosis con isquemia. Factores que retardan la cicatrización. Hay factores de acción local, por ejemplo, infección, cuerpos extraños, hematomas. Si la herida está en una zona que se moviliza mucho, se está permanentemente
creando puentes de fibrina y por el movimiento de la zona se rompen, se vuelven a crear. Las suturas que se realizan con mucha tensión, con mucha fuerza, le sacan circulación de sangre a la herida, ¿sí? Y eso retarda la cicatrización. Es muy importante entender que el concepto de una sutura es la aproximación de los bordes, no apretar los hilos como si fuera un matambre. El edema, si la zona está bien irrigada, las curaciones repetidas, o sea, esas a veces indicaciones o fetiche de los pacientes que están cada media hora curando la herida, refregándola con gasa, poniéndole perdinos, como si eso fuera a acelerar el proceso de cicatrización. Todos estos factores de acción local retardan la cicatrización de la herida. Tenemos factores de acción local, tenemos también factores de acción general. Hipoproteinemia, baja en proteínas. Un paciente con hipoproteinemia va a tener un poder de cicatrización inferior a lo normal. ¿Quién puede tener bajas proteínas en sangre? ¿Quién puede estar hipoproteinémico? Un paciente malnutrido, ¿sí? Un paciente malnutrido, esto se mide por la albúmina en sangre, va a tener la capacidad de cicatrización reducida o va a tardar más que una persona que está normoalimentada. La hipovitaminosis C, la famosa vitamina C que proviene de los cítricos, las naranjas, limones, etc., es un cofactor muy importante de la cicatrización. Alergias, infecciones, la diabetes, el paciente diabético generalmente tarda en cicatrizar. Los corticoides es muy conocido por el retraso que le producen en toda cicatrización. Un paciente con toma crónica de corticoides, sabemos que esa cicatrización va a ser lenta y muchas veces defectuosa. ¿Cuáles son las complicaciones de una cicatrización? Y pueden ser alteraciones en la cicatrización, por ejemplo, con la formación de queloides, una cicatrización hipertrófica o una ulceración de la cicatrización. Estas son patologías de la cicatrización. No siempre la cicatrización es normal, sino que puede haber cicatrización patológica. El queloide es una cicatriz que nunca deja de producir fibrosis y siempre está trabajando, y cuando debería llegar a nivel de la epidermis, sigue trabajando y sobreeleva la cicatriz produciendo síntomas, picazón, molestias, sangrado con el roce con la ropa. Son muy molestas, los tratamientos son a veces disímiles, porque no todos los tratamientos andan bien para un tipo de queloide, y es un problema particular del paciente, el queloide. Alteraciones en la vecindad, sinequias, anquilosis, adherencias. Estos son tejidos que se pegan entre sí, produciendo deformaciones en la herida original. ¿Qué otras complicaciones y ya más frecuentes y que se pueden ver con cierta frecuencia en cualquier herida quirúrgica? Esta es el seroma, es la acumulación de un líquido en la cicatriz de tipo ceroso, uno lo ve, parece un aceite rosado, que se acumula, le pone al paciente la herida en tensión, lo pone muy molesto y generalmente se drena solo, pero el paciente acude a la consulta diciendo, me acaba de salir una X cantidad de sangre, él lo refiere como sangre, si bien no tiene el color de la sangre, pero lo parece. Me salió sangre por la herida, pero no es otra cosa que un seroma. En una prolija revisación posoperatoria, el paciente generalmente hasta
antes del alta puede llegar a detectar la formación del seroma y drenarlo. Ahí en la foto de la izquierda vemos un drenaje de un seroma por punción, ¿sí? Con una aguja en forma estéril, se punza el seroma y se lo vacía. Esto le trae un gran alivio al paciente. Un hematoma en la herida también trae muchas molestias y dolor al paciente, pone la piel a tensión y el mejor tratamiento justamente es el que estamos viendo ahora en la imagen, es el drenaje del mismo. Al sacar toda esa sangre coagulada disminuye la tensión en la piel y le lleva un alivio que el paciente nos lo va a agradecer y mucho. Otra complicación es el absceso. El absceso siempre va con la tríada inflamatoria, rubor, calor, dolor, como ven ahí en esa zona. Y el tratamiento corresponde a la foto de la derecha, que es una incisión y un drenaje, procurando tratar de drenar muy bien la zona. Es de buena práctica también dejar una lámina de goma para evitar el cierre prematuro de esa herida y que no termine de salir todo el material que tiene que salir. ¿Sí? En 48 horas el mismo cirujano puede retirar esa lámina de goma y dejar que esa herida comience su proceso de cicatrización. Las infecciones es una causa típica y clásica de una gran complicación de la herida que muchas veces lleva, como la foto de la derecha, a una dehiscencia, que se llama cuando una herida se abre, sacando a la luz el pus, todo. El problema es que esa herida infectada provoca que la sutura que nosotros, o el cirujano, le ha confeccionado al paciente en el momento de operarlo o de cerrarle una herida, hace que los tejidos se rompan y no pueden contener. Ese hilo queda como suelto, que antes tenía cierta tensión para afrontar esos tejidos, queda suelto y esa herida se termina drenando sola. ¿Sí? La reparación de esto, lógicamente, hay que lavarlo profundamente, llevarlo a quirófano. Y generalmente este tipo de heridas, en lo posible, si no comprometen parte profunda, como aponeurosis, se deja lo que es celular subcutáneo y piel cerrar por segunda intención. Complicaciones. Otras complicaciones son, por ejemplo, la celulitis, lo que estamos viendo en las fotos, es una infección de la piel, en este caso la epidermis, y lo que se suele hacer para ver la respuesta, para poder evaluar la respuesta a los antibióticos, es demarcar la zona implicada al momento de la consulta. Se lo marca con una fibra, la paciente se la aclara luego de darle antibióticos, que normalmente esa zona roja se tiene que ir achicando por dentro de los límites de la zona marcada. Eso le va a dar al paciente una tranquilidad de que a medida que pasan los días de la ingesta de antibióticos, esa zona roja se va achicando dentro de esos límites y eso significa que se está avanzando paso a paso el proceso de curación. Gangrena gaseosa, ¿sí? Está producida por una serie de bacterias que producen gas y necrosan rápidamente, una rápida progresión, la piel, provocando el rápido accionar del equipo médico. Estos pacientes generalmente se internan en terapia intensiva, tienen doble, triple esquema antibiótico. Muchas veces el cirujano tiene que ir actuando preventivamente, operando esas zonas que ya están muertas, como figura estas zonas negras en la foto de la izquierda, extirpándolas porque es ya tejido necrótico. La dehiscencia de la herida. La dehiscencia significa justamente la apertura de una herida que fue suturada.
¿sí? La causa más frecuente de esta dehiscencia de herida o es un esfuerzo o es una infección de la herida. Como se puede ver en la foto de la izquierda, la herida está suturada, pero se nota que está abierta también. Como le decía, en la herida infectada, esa herida, justamente lo que le pasa es que el tejido se torna friable y el punto que dimos para afrontar los bordes, no es que se rompa el punto, sino que se rompe es el tejido que circunda el punto. Y la herida termina abriéndose, drenando el material al exterior. Del lado derecho podemos ver una incisión mediana infraumbilical que seguramente pasó eso, se infectó. Y ahí está lo que se llama puesta a plano, abierta, próxima seguramente a un buen lavado quirúrgico, una limpieza, y esas son el tipo de heridas especiales que se terminan curando por segunda intención, o sea, el cuerpo va a producir el proceso de cicatrización desde abajo hacia arriba. Generalmente se suele indicar la colocación de azúcar para mejorar y acelerar un poco el proceso de cicatrización. Por su atención. Hasta luego.